Hola jóvenes, buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a analizar el tema del porfiriato. Lo voy a hacer de la manera más breve posible. Quiero antes de comenzar saludarlos. Me da gusto saber de ustedes a través de la aplicación que estamos utilizando del Google Classroom. Eh, Llamarles, invitarles a que pongan todo de su parte. Creo que los maestros estamos haciendo mucho trabajo desde casa. Ya vamos a empezar a calificar cosas también, sacar promedios, estar pendiente de lo que ustedes requieran. También quiero pedirles que en su oración le pidan a Dios que nos ayude para salir de todo esto que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, algo que va a marcar, ya está marcando a la humanidad, y pues debemos continuar, y por ello es que el continuar con nuestras clases. Quiero comenzar rápido recordándote el material que ya se te dejó, el primer video de la mini biografía de Porfirio Díaz, el documento que te adjunté para que puedas hacer tu trabajo más completo. Te voy a explicar rápidamente qué es el porfiriato. El porfiriato es el periodo comprendido entre los años de 1876 a 1911, ¿sí? Van a ser en total 31 años los que Porfirio Díaz va a estar al frente del país como presidente. Porfirio Díaz en este periodo solamente va a tener una interrupción dentro de su mandato. De estos más de 30 años se va a interrumpir de 1880 a 1884. ¿Quién va a gobernar en ese momento cuando va a ser interrumpido el gobierno de Porfirio Díaz? Un hombre llamado Manuel González. Nuevamente queda Porfirio Díaz en el 1 de diciembre de 1884, regresa al poder, y si bien es cierto que durante sus largos años de presidente tuvo muchas reelecciones, porque estas reelecciones las hacía él para quedar siempre en el poder, Porfirio Díaz modificó la Constitución muchas veces para poder quedarse y pues llevar el gobierno de esta nación. Durante su mandato hubo muchas consecuencias. Solamente benefició a unos cuantos, en su mayoría beneficiaba sobre todo a los empresarios, a los extranjeros y a las familias acomodadas. La clase obrera trabajadora siempre era la clase que más padecía. A pesar de que hubo un auge económico, porque eso hay que recordar, hay que denotar bien, dentro del periodo llamado porfiriato, sí, la economía creció, mejoró, pero la gente sencilla, la gente humilde nunca vio una mejoría en su vida. Además de que eran explotados en los trabajos que realizaban tanto en fábricas como en haciendas. Acuérdate que el trabajo de fábricas y haciendas fue clave en el desarrollo económico del país. Y los que trabajaban ahí pues eran explotados, imagínate entonces cómo se sentían. Tenían sueldos mal remunerados, corrían peligros, su economía era extremadamente muy baja, sus condiciones de vida eran muy precarias. No satisfacían ni siquiera para tener las necesidades básicas, por ejemplo de tener alimento o ropa que vestir. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos. No eran respetados, eran siendo, se les despojaba de sus tierras mediante decretos que beneficiaban a el latifundio. El latifundio en muchas ocasiones era como la forma de actuar en beneficio solamente a unos cuantos. Es una explotación agraria. Cuando hablamos de latifundio nos referimos a esa explotación que tenían los indígenas. Explotaban sus tierras, no se les daba nada a cambio, solamente se beneficiaban los ricos. Y esto obviamente incrementó pues las riquezas del poder, pero pues sin darle ningún privilegio a los más pobres. Se dice que el porfiriato fue un tiempo de claroscuro. ¿Qué es esto? En palabras más sencillas, hubo muchísima desigualdad. Extremadamente se marcaban las clases ricas y pobres, ¿sí? Hasta en la forma de vestir. Si bien se ha mencionado y les he dicho cosas negativas, también hubo cosas positivas en el régimen del porfiriato. El país se desarrolló, ¿por qué? Porque en su primer periodo las finanzas del país incrementaron. Cuando él empezó a gobernar, el país comenzó a beneficiarse económicamente, pero acuérdate, solamente un sector, los pobres no, olvídate, ellos ni en cuenta. México comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de inversión extranjera. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas empresas de otros países venían
a ofrecer trabajo, ponían sus empresas aquí, daban a conocer sus productos. Eso le ayudó a México porque empezó a crecer la economía. Otro motor del crecimiento de ese entonces fue la red ferroviaria. En México se trajo el primer medio de transporte que fueron las vías férreas o el ferrocarril. Hay anécdotas de cómo surgió el ferrocarril. Nosotros vamos a quedar con que en el periodo de Porfirio Díaz llega el primer medio de transporte, que son los ferrocarriles. Otro aspecto que detonó el crecimiento de la economía fue el de la pacificación del país. Hay un periodo en la época del porfiriato que se le va a llamar paz porfiriana. ¿Qué consiste esto? Porfirio Díaz logró, mediante la persecución a los asaltantes, a los ladrones, a los bandoleros, logró erradicar parte de la delincuencia, o sea, quitar la delincuencia en algún tiempo, además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de la fuerza. Si la gente estaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz, él los reprimía, los atacaba, los encarcelaba, algunos hasta los llegó a asesinar. Nadie podía estar criticando el gobierno de Porfirio Díaz. Se considera que el gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura, porque lo que dictaba, lo que decía Porfirio Díaz se hacía. Y si alguien estaba en contra de esa forma de gobierno que tenía Díaz, pues se iba a meter en graves problemas. Las principales naciones que invirtieron en México para crecer la economía en el país fueron Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Por lo tanto hubo un proceso. Pero también hubo un momento en el que la economía tuvo una recesión. ¿Qué quiere decir eso? Hubo problemas económicos. Esto ocurrió de 1907 a 1908 y esto provocó el gran descontento social porque el pobre se hacía más pobre. Hubo una serie de sucesos como el escape de Francisco I. Madero de prisión y la posterior proclamación por parte del Plan de San Luis que desconoció a Porfirio Díaz como presidente. Cuidado con esto que estoy diciendo. ¿Cómo se llama el decreto que señalaba que Porfirio Díaz no era considerado presidente de la nación? El Plan de San Luis. ¿Quién lo escribió? Francisco I. Madero. Francisco I. Madero dijo un día, Francisco I. Madero era también un político, pero había sido un político que lo metieron a la cárcel. Él en la cárcel escribió el Plan de San Luis y dijo, yo no acepto que Porfirio Díaz sea mi presidente. Y este decreto se da a conocer a nivel nacional y la gente que estaba en contra de Porfirio Díaz se pusieron a favor y apoyaron el Plan de San Luis. Por lo tanto, el Plan de San Luis, que desconocía a Porfirio Díaz como presidente, incitó a comenzar una revolución el 20 de noviembre de 1910. Es ese movimiento que va a traer como consecuencias el inicio de la famosa Revolución Mexicana. Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México terminando el porfiriato y comenzó una etapa de convulsión social y política conocida como Revolución Mexicana. Con el Plan de San Luis la gente empezó a salir a las calles a quejarse de que ya no querían a Porfirio Díaz en el poder, ya se había reelegido, estuvo 30 años, imagínate el caos, ya no querían a Porfirio Díaz, no estaba beneficiando al pueblo. Porfirio Díaz se preocupaba por hacer crecer a una ciudad con grandes edificios, con grandes inversiones, pero esos beneficios e inversiones no se veían reflejados en los pobres nadie los pelaba. Solamente las clases sociales altas eran los más beneficiados de todo este periodo llamado el porfiriato. Entonces va a llegar un punto en el que Francisco I. Madero hace que la gente se levante y exprese su voz. Aquella frase que hizo inmortal a Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección, que significa si hay una elección de un nuevo presidente pero con honestidad y respetando la voz del pueblo, la gente no va a votar por Porfirio Díaz ya, porque la gente ya estaba harta de él. Porfirio Díaz modificaba la Constitución y se reelegía las veces que él se le antojaba. Entonces la gente ya estaba cansada. Por eso la gente tomó la decisión de seguir a Francisco I. Madero y él va a entrar en este proceso de mover al pueblo, de crear toda esta convulsión social y política que se le llama Revolución Mexicana. Espero que hayas entendido la clase. Pórtate bien, por favor. Ahorita voy a tratar de subir el video a YouTube. Cuídate mucho. Si tienes dudas, me lo haces saber en Classroom.